Buenos días, comienza a esta hora Parlamento, un programa de los servicios informativos de Televisión Canaria en el que cada semana analizamos la actualidad política de este archipiélago con especial atención a todo lo que acontece en el Parlamento de Canarias. Una semana en la que todas las miradas han vuelto a dirigirse hacia los bancos, hacia las reformas financieras del Partido Popular y una semana en la que también se ha vuelto a hablar del petróleo después de que el Tribunal Supremo haya decidido avalar las autorizaciones concedidas a Repsol para realizar sondeos, prospecciones en aguas canarias. Para hablar de todo ello nos acompaña hoy el diputado de Nueva Canarias, presidente de esta formación política también, Román Rodríguez. Señor Rodríguez, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Hace unos meses que estaba usted ahí sentado y mi primera pregunta es muy sencilla. ¿Estaba usted más preocupado por la situación que estábamos viviendo antes o ahora? Yo creo que antes estaba preocupado, pero ahora la situación, digamos, está más visible. El problema es serio, es estructural y se ha puesto en evidencia una cosa que comentamos también, y que el problema más gordo lo tenemos en las entidades financieras y menos en el sector público, ¿no? Entonces el foco estaba sobre el sector público y ahora está donde está el problema, en el sistema financiero. Bueno, pues ahora nos va a explicar esa reflexión, por qué piensa que está el foco en el sector financiero y no en el sector público, como se decía. Vamos a hablar de este y de otros asuntos. Les avanzamos ya en nuestro sumario las cuestiones que vamos a analizar en los próximos 60 minutos. Los cabildos aceptan los recortes previstos en el proyecto de ley de medidas fiscales y financieras del Gobierno de Canarias. El Grupo Mixto y el Partido Popular rechazan el decreto del Ejecutivo. En cambio, socialistas y Coalición Canaria han mostrado su apoyo. El debate en pleno parlamentario será el próximo viernes 15 de junio. El Parlamento bajará el sueldo a sus trabajadores y diputados. La institución prevé un recorte de gastos que contempla una reducción de más del 5% anual de los salarios. Antonio Castro ha informado de que el plan se publicará próximamente. No es crisis, es lo lógico. La gente que está ganando más está mercantilizando los servicios públicos y nos está dejando sin nada, como siempre. Esta es solo una de las voces que esta semana hemos recogido en la calle en nuestra sección El Atril, un altavoz para que nos den a conocer cuáles son las cuestiones que más les preocupan. Luego vemos qué nos han dicho. Bueno, pues comenzamos ya el repaso a la actividad parlamentaria de la semana. En los últimos días ha habido Comisión General de Cabildos y esa reunión tenía un objetivo concreto: presentar a las instituciones insulares el proyecto de ley de medidas administrativas y fiscales. Un informe que los representantes de los cabildos que acudieron a esa cita aceptaron y por la que comprometen ceder al Gobierno la parte correspondiente a la subida del IGI. De esta manera, los cabildos contribuyen al mantenimiento de los servicios públicos esenciales. Los cabildos dejarán de percibir hasta el año 2016 el dinero correspondiente a la subida del IGIC. Esta es una de las medidas incluidas en el proyecto de ley de medidas fiscales y financieras y que las instituciones insulares han acatado por lo que consideran solidaridad y lealtad institucional, sin reservas pero con condiciones. Los cabildos y los ayuntamientos, pero sobre todo porque puedo hablar, es por el Cabildo de Tenerife, no es un banco. Quiero dejarlo claro. Y se lo quiero dejar sobre todo claro al consejero de Hacienda, no es un banco. Y por lo tanto, lo que se debe a los cabildos hay que pagarlo. Los representantes insulares destacaron que los ajustes deben hacerse con equilibrio. Es evidentemente más barato prestar un servicio en Tenerife y Gran Canaria que en el resto de las islas y por tanto estaremos muy vigilantes a que en el proceso de reforma administrativa no se vaya por la vía fácil de recortar aquellos servicios que se prestan en sitios de menor población. Aunque también dejaron claro que esta situación debe servir para delimitar las competencias de cada institución. Se puede hacer un esfuerzo mayor en la reducción del gasto público y en el ahorro. Es decir, desde mi punto de vista es probable que todavía en esa reflexión lleguemos a la conclusión que hay posibilidad de reducir ámbitos de la Administración para que sea inclusive más eficiente y más rentable. En definitiva, hablan de contribuir a mantener los servicios públicos esenciales. Dar una parte de sus recursos para que el Gobierno de Canarias, quien tiene las competencias en prestarlo a los ciudadanos de toda Canarias y por ende de Lanzarote y de La Graciosa, pueda destinar esos recursos para esos servicios que consideramos fundamentales y de los cuales nosotros no tenemos competencia. Para el Gobierno se trata de un plan de ajuste duro pero necesario con el objetivo de compensar la reducción de 817 millones en los presupuestos del Estado, unas medidas que han pasado, entre otras cosas, por la reducción de salarios de los empleados públicos. Esta es la única manera realista de generar 112 millones de euros en el capítulo 1 en este ejercicio económico sin aplicar despidos.
El Gobierno de Canarias ha dado prioridad a evitar despidos en la Administración Pública Autonómica, ya que considera que el número de funcionarios y laborales es muy relevante en la prestación de los servicios públicos. El consejero de Economía y Hacienda destacó que son medidas destinadas a cumplir el objetivo del déficit. La urgencia de la ley, la urgencia a la que hace usted referencia, es derivada de que a fecha de hoy todavía no tenemos los presupuestos generales del Estado, y no los tenemos porque hubo una decisión determinada, política, de retrasar la tramitación y la aprobación de los mismos, la presentación de los mismos por cuestiones electorales. Esta presentación es la primera etapa del proceso parlamentario que llevará a pleno el proyecto de ley para su votación el próximo 21 de junio. Bueno, pues sobre este tema hablaron lógicamente los portavoces de los distintos grupos parlamentarios nacionalistas y socialistas, que son quienes apoyan al gobierno, reconocieron la dureza de las medidas, pero dicen que son necesarias para evitar que la comunidad autónoma se vea intervenida en el peor de los casos. El Grupo Mixto y el Popular se mostraron críticos con este plan de ajuste. El Grupo Mixto, que ha presentado una enmienda a la totalidad, mostró su desacuerdo al considerar que las medidas impositivas y las políticas de contención no suponen una solución. No va a servir. Los recortes nos llevan a más depresión y a más paro. El problema de la economía española no se puede simplificar como se ha hecho de forma interesada, intencionada, ideológica al peso del sector público en la economía, a su dimensionamiento. Siempre fue una verdad a medias. El Grupo Socialista puso en valor la postura de los cabildos al aceptar este plan, a pesar de que también las instituciones insulares tienen dificultades económicas. Necesaria e imprescindible colaboración entre administraciones locales, ayuntamientos, cabildos y gobierno autónomo creo que son oportunas para poner en valor todo el entramado político administrativo de nuestro archipiélago canario, que es mejorable, que estamos en el camino de mejorarlo, pero que desde luego responde a una necesidad y a una razón de ser. El Grupo Nacionalista destacó que si bien las medidas planteadas son duras, son necesarias. Lo que tenemos sobre la mesa es que tenemos que cumplir un guión que se nos dice que si no cumplimos el déficit y si no hacemos los deberes se nos interviene. Ese mismo mensaje es el que le está dando Europa a España. Y ya veremos si efectivamente el anuncio que se ha hecho y que Montoro no lo ha negado, nos podemos encontrar con una subida de impuestos nueva. El Grupo Popular mostró su escepticismo ante las propuestas del gobierno. Ustedes se van a encontrar con múltiples empresas presentando avales y recurriendo. Es posible que ante la perspectiva de esta ley de 166 páginas, ustedes se vayan a encontrar con uno o varios recursos de inconstitucionalidad. El Grupo Popular también ha presentado una enmienda a la totalidad que junto a la del Grupo Mixto será debatida el próximo viernes 15 de junio. Bueno, pues con estos asuntos que hemos puesto sobre la mesa, señor Rodríguez, mucho de lo que hablar. Retomo como al principio del programa, me decía usted que el foco había estado puesto en el sector público, que ahora está puesto en el sector financiero. ¿Por qué? ¿Quién se ha equivocado? Bueno, yo creo que para algunos siempre estuvo en el sector financiero. Para Nueva Canaria, sin duda. Hemos dicho desde el principio de esta crisis que el origen era financiero, que la naturaleza del problema lo habían creado los bancos, y que ahí teníamos lo más comprometido del futuro. El sector privado en España debe 3,2 billones de euros. Las familias, las empresas y los bancos debemos 3,2 billones de euros. El sector público, 730.000 millones. La deuda pública está por debajo de la media. La deuda privada es líder mundial. Y ahora se ha puesto en evidencia con el caso de Bankia y con otros. Y es que los bancos prestaron mucho de manera incontrolada, sin medir los riesgos, y ahora la crisis hace que la gente no pague lo que pidió. Y por eso están en pérdida. ¿Y el responsable es quién da o quién recibe? Yo creo que esencialmente quien da. Esencialmente quien da, porque se supone que el negocio bancario debiera ser un negocio donde tú prestas en función de las circunstancias del que recibe el préstamo. Y aquí se dio préstamos sin control. Hace una década y media se conseguía dinero a expuertas, a bajo interés, para cualquier cosa. Para ir a un crucero, para comprarse un coche, por supuesto para comprarse una vivienda y también para ampliar la fábrica. Por lo tanto, esa barra libre que hubo durante una década y media
en el mundo y de manera especial en España, tiene ahora unas consecuencias y es que esas deudas no se están pagando y los bancos están en crisis. ¿Está usted a favor o en contra de que el gobierno español nacionalice Bankia, en este caso, con 20.000 millones de euros? Porque el gobierno dice que si no lo hace se cae el sistema y que este país no lo soporta. Bueno, ante una situación de este tipo hay que inyectarle ese dinero a Bankia y a los que haga falta, porque no va a ser la única entidad bancaria que precise dinero, aparentemente, o lo dejamos caer. No, vamos a ver. Esta crisis no se produjo solo en España. Nace en los Estados Unidos y se extiende por el mundo. Y en el año 2008, cuando algunas entidades financieras entraron en quiebra, el gobierno norteamericano las nacionalizó. La mitad del sistema financiero norteamericano sigue siendo público. Lo que pasa es que los norteamericanos actuaron rápido y actuaron no solamente con los bancos, también con las familias y también con las empresas. Tiraron del dinero, tiraron de lo que allí se llama la Reserva Federal, el Banco Central, e inyectaron dinero en la banca, inyectaron dinero en el sector público y pusieron dinero en la familia. Y esto les ha permitido recuperarse en estos 3 años. En Europa no ha pasado esto. El Banco Central Europeo no funciona como el Banco Federal, la Reserva Federal Norteamericana, o como el Banco de Japón, o como el Banco de Inglaterra. No, no. En Europa, este espacio económico que se ha generado tiene un grave inconveniente, y es que compartimos moneda, compartimos espacio económico, pero la política del Banco Central es una política limitada. No ha inyectado dinero al sistema económico, solo a los bancos, pero ha dejado a los estados al pie de los caballos y ha dejado a las familias al pie de los caballos. Las crisis cíclicas que el capitalismo tiene siempre fueron abordadas tirando del tesoro, tirando del dinero de los bancos centrales. Y esto no se ha hecho en Europa y así nos va. Vamos a ver, yo le pregunto algo que se pregunta muchísima gente en la calle. Dice el gobierno, hay que quitar 10.000 millones de euros en sanidad y en empleo porque no hay dinero, porque no hay manera de sostener, porque no aparece el dinero. Y de repente aparecen 20.000 millones de euros para, independientemente de las necesidades del país, para nacionalizar, para sanear Bankia. No lo entiende nadie. No lo entiende nadie. ¿Usted no cree que así no cree nadie a los políticos? Sí, por supuesto, es que no es para menos. Es decir, lo que no es razonable es que no exista dinero para la sanidad, ni para la educación, ni para la inversión, y sí exista dinero para salvar a los bancos que fueron gestionados de forma indebida. Por lo tanto, lo que han hecho los países más desarrollados y que mejor han abordado esta tarea es inyectar recursos al conjunto del sistema económico, también al sector público. ¿Y Rodrigo Rato debería comparecer en el Congreso o no? A dar explicaciones. Vamos a ver, Nueva Canarias defiende la investigación política de lo ocurrido con el sistema financiero español en las Cortes Generales. Yo creo que eso es bueno para la democracia y la gente tiene derecho a ello. Debiera establecerse una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para analizar lo que ha pasado con el sistema financiero de España en los últimos 15 años, porque estamos hablando de Bankia, pero ya hay 12.000 millones de euros que ya se han inyectado a otras entidades financieras. Y lo que falta, ¿no? De manera que esa investigación es un derecho democrático de la gente y nosotros defendemos que en el ámbito político se depuren responsabilidades. Y también defendemos lo que está haciendo la Fiscalía. La Fiscalía del Estado ha iniciado una investigación y está bien que se delimiten responsabilidades. ¿Pero usted no cree que eso es más de boquilla para asustar al señor Rato de momento? No, yo espero que no, y creo que no. Pueden identificarse. ¿Para que mida sus pasos? Porque Rato ha dicho que Sí, pero Rato no nació ayer, y es un personaje... Es un presidente del Fondo Monetario Internacional. Claro, estamos hablando presidente del Fondo Monetario Internacional, ministro del Gobierno de España y un personaje importante, cualificado y que no está solo, ¿no? De manera que la Fiscalía está obligada a investigar cualquier situación que se dé que pueda tener visos de ilegalidad. Ya veremos hasta dónde llega, pero la Fiscalía tiene que actuar de forma independiente y es bueno que lo haga porque la gente lo reclama también. De manera que nosotros estamos de acuerdo en la investigación política en el Parlamento Español y estamos de acuerdo en la investigación judicial que ha iniciado la Fiscalía. No prejuzgamos nada, solo faltaba. Serán esos ámbitos los que definan las responsabilidades. O sea, que sí, Rato debería ir, según Nueva Canarias, al Congreso. Si hay una comisión de investigación, iría con seguridad, pero tendría que ir la ministra anterior, el ministro actual, el regulador, pues los responsables de las entidades, los expertos. Tendría que abrirse un proceso de investigación para delimitar lo que ha ocurrido y que la gente comprenda, entienda y sepa lo que ahora no circula y que pudiera circular
en un proceso de investigación, ¿no? Ese tema es apasionante, si le parece, señor Rodríguez. Vamos a ir saltando entre lo que ocurre en el Congreso de los Diputados, lo que ocurre en el Parlamento de Canarias, porque se solapan algunos asuntos. Esta semana, por cierto, ahora que hablamos del Congreso de los Diputados, Ana María Oramas, diputada de Coalición Canaria Nueva Canarias, fueron juntos a las elecciones generales y mostraban ciertas discrepancias. Ana María Oramas apoyaba la reforma financiera del Partido Popular, decía la señora Oramas que lo hacía por un sentido de Estado, lo mismo que lo hizo en épocas del señor Zapatero para que el país no fuera rescatado, y su compañero de filas, el señor Pedro Quevedo, diputado, decía que no apoyaba esa reforma del sistema financiero, que es un poco lo que usted está diciendo aquí. Entre otras ¿Se han peleado ya? No, vamos a ver, nosotros tenemos un programa común y ese programa está vivo y vigente. Pero también teníamos un acuerdo, y lo dijimos en la campaña electoral, que lo que no estuviera en ese programa, si no había acuerdo, cada uno defendería lo que considerara más oportuno. No está la reforma financiera en el programa electoral. Nadie tenía previsto estas circunstancias que estamos viviendo y, por lo tanto, está arreglado que en lo que no está en común, cada uno vote lo que considere oportuno. Nosotros respetamos el voto de Coalición Canaria, avalando una reforma financiera que nosotros no entendemos, por lo que usted decía. Canaria ha dicho que tampoco entiende la reforma financiera, pero que lo hace por una cuestión de Estado, ha dado sus explicaciones, por lo que sea. Bueno, nos parece muy bien. Nosotros creemos que no es de recibo que aparezcan recursos públicos solo para resolver los problemas de los bancos y que paguen los platos rotos, la sanidad, la educación o los trabajadores públicos. Creemos que eso no es razonable y además creemos que está condenado al fracaso. Las 4 reformas financieras, 2 Zapatero y 2 Rajoy, solo han servido para poner en evidencia el grave problema que tenemos. Y sin embargo, quien único está perdiendo aquí son los que han perdido el empleo, el deterioro de la sanidad, de la educación y de los servicios públicos. Nosotros creemos que la política de Europa, de España y de Canarias frente a la crisis es un fracaso. Recortes y más impuestos para ajustar fiscalmente el Estado genera más depresión económica y más paro. Y nosotros estamos en contra. Su mensaje, desde luego, no es nada optimista. Le traigo el tema económico a Canarias. Veíamos lo que sucedía en la Comisión Parlamentaria. El consejero de Economía y Hacienda dice que tiene que subir los impuestos. Ha habido creación de nuevos impuestos. Todo eso se va a debatir en un pleno parlamentario que se va a celebrar el día 15. Y dice que esos ajustes que ha tenido que realizar se deben al recorte por parte de Madrid del gobierno español de 800 millones de euros. Rajoy dice que ha recortado los 800 millones de euros porque el PSOE no le dijo la verdad sobre el déficit, más allá de que Madrid o Valencia no hayan dejado sus cuentas claras. ¿Es la única solución posible el plan que ha presentado el gobierno de Canarias para intentar compensar la situación? Primero, estamos aquí y en esta circunstancia no por maldición divina ni mala suerte, sino porque ha habido decisiones que nos han llevado hasta este momento. Las razones por las que el gobierno tiene ahora esta dificultad son, primero, que tenemos una financiación autonómica injusta. ¿Ahora se refiere usted al gobierno español? No, al gobierno canario. Es decir, la financiación autonómica que se firmó en el 2009, por cierto, el señor Soria, en representación del gobierno de Canarias, con el señor Rivero de presidente y Zapatero en Madrid, fue un acuerdo injusto que nos detrajo cada año 600 millones de euros. De aquel fracaso, de aquel error, estamos pagando ahora las consecuencias. Segunda razón. La ley de presupuestos que se aprobó en diciembre para el año 12 en Canarias hizo unas previsiones equivocadas sobre los ingresos y no tocó los impuestos cuando nosotros hicimos una propuesta de subida progresiva y selectiva de determinados impuestos. Y la tercera razón es que el presupuesto estatal nos maltrata. Es decir, financiación autonómica, una mala ley de presupuestos. Una conjunción de muchas cosas. Nos lleva a este momento. ¿Y en qué situación estamos? Que hay que recortar 800 millones, hay que recortar 550 millones de gasto, de ellos 220 millones en capítulo 1. En personal, se le baja el salario un 5% a los empleados públicos, la comunidad que más lo rebaja de toda España. Pero es que hay 100 millones más de recortes. Hay despidos en la radiotelevisión pública, va a haber despidos en Gesplan, hay despidos en sanidad, hay despidos en educación. ¿Está usted en contra de todos esos despidos? ¿No cree que es una manera de buscar la máxima eficiencia dentro del sistema? La eficiencia no se consigue poniendo en la calle al 10% de los trabajadores. La eficiencia se consigue reorganizando los servicios, haciéndolos más racionales, intensificando determinadas actividades y eliminando otras que no sean eficaces. Eso es el gobierno, esa es la gestión. Lo otro es recortar, eso es fácil. Para eso no necesitamos un gobierno, sí. De lo que se trata de quitar el 10% de lo que hay, lo puede hacer usted y yo desde aquí. Por lo tanto, nosotros creemos que estamos aquí porque se tomaron decisiones incorrectas y que lo que se va a hacer es injusto y además no va a servir. Yo le voy a decir una afirmación que verá usted que desgraciadamente no me equivoco. Dentro de 4 meses volvemos a tener más recortes y más impuestos.
El camino que se ha impuesto en Europa desde hace 2 años del ajuste fiscal nos está llevando a lo que ustedes saben y conocen, a casi 6 millones de parados en el conjunto de España, casi 400.000 parados en Canarias, a que la economía retroceda. Vamos a estar 2 puntos por debajo, 2 puntos de nuestro Producto Interior Bruto de retroceso, y encima, con la prima de riesgo por encima de 500 puntos, las bolsas hundidas, la ausencia de crédito absoluto. Este camino de los recortes, del ajuste fiscal, no funciona. No funcionó en Grecia, ni en Italia, ni aquí, ni en ningún sitio. Funciona en los Estados Unidos, lo que usted dijo al principio, inyectar recursos al sistema económico. Dígame usted, ¿qué haría? ¿Qué 3 medidas serían las primeras en adoptar si usted fuera ahora mismo el consejero de Economía y Hacienda y tuviera que ir al Parlamento el día 15 y presentar un plan de ajuste? Hombre, tendría unos antecedentes distintos. Yo hubiese defendido Canarias de otra manera cuando la financiación autonómica... Bueno, sí, pero todo eso es pasado, señor Rodríguez. Sí, eso, es verdad que... Pero claro, es que lo que no se nos puede poner a los que dijimos lo que había que hacer y no se nos hizo caso... en las constructivo. Lo hicieron fatal, según su punto de vista. Lo hicieron fatal. Pues ahora, yo lo que haría es, primero, perseguir el fraude fiscal. ¿Sabe usted que en Canarias el 28% de las actividades económicas no pagan impuestos? 28%. Parece más razonable enfatizar en el fraude fiscal que en subirle los impuestos a los que ya pagan, a los que ya pagamos. Parece razonable que se reorganicen las administraciones públicas, de acuerdo. Pero ¿por qué no se busca un acuerdo con sindicatos y empresarios? Mire, una de las claves de la política es que las decisiones que se toman sean entendidas, compartidas y, a ser posible, consensuadas. Esta ley en tramitación la ha rechazado el Consejo Económico y Social, la ha rechazado el Consejo Consultivo, la discuten las patronales, la discuten los sindicatos, la discuten los empleados públicos. Casi no lo entienden los grupos parlamentarios que apoyan al gobierno. Las leyes no se pueden hacer de manera improvisada. Lo que no se pueden hacer es ocurrencias de nuevos impuestos sin evaluar el impacto, porque puedes recaudar 4 y puedes destruir 500 empleos. Yo creo que el gobierno no está haciendo las tareas de forma debida, por eso nosotros presentamos esta enmienda a la totalidad, porque tenemos argumentos de que se tenían que haber hecho las cosas de otra manera, porque dijimos hace 6 meses que se podían tocar algunos impuestos de forma selectiva y progresiva, y porque ahora se hacen deprisa, corriendo, mal, incrementando impuestos básicos, el de la cesta de la compra, el HIC reducido, el del pescado congelado, aumenta un 50%, del 2 al 3%, y las cosas de superlujo aumenta un 10%. Es decir, ¿hay margen para cambiar la fiscalidad? Sí. ¿Hay margen para perseguir el fraude? Sí. ¿Hay margen para haber hecho las cosas bien a anterioridad? También. Por lo tanto, nosotros presentamos una alternativa. ¿Tiene usted esperanza de que alguno de esos ajustes se puedan introducir en este periodo de tramitación parlamentaria? Yo espero que sí, porque el gobierno no está sobrado de fuerza, ni tampoco... El plan va el día 15 al Parlamento, recordamos, el día 15 del mes de junio. Ahí se debatirá la propuesta del gobierno y 2 enmiendas a la totalidad, una que presenta el Partido Popular, por cierto, de 12 renglones, y la que nosotros presentaremos. ¿Qué dicen esos 12 renglones? 12 renglones quiere decir medio folio. No, sí, eso lo sé, depende del tipo de letra. Digo, no, y la nuestra es un análisis riguroso, constructivo, alternativo, tratando de decir por qué decimos que no y dónde hay que enfatizar. Hacemos una propuesta, como hicimos la enmienda a la totalidad de los presupuestos, diciendo cuáles eran las soluciones. Y hay mucha gente que nos está viendo en estos momentos que se pregunta, ¿y eso ustedes lo discuten en el Parlamento o hay negociaciones previas para decir, oiga, acepte usted, señor consejero, se siente usted con el señor González Ortiz y le dice, a ver, consejero, vamos a intentar arreglar por aquí para que tenga usted nuestro apoyo? Yo creo que les ha cogido el tiempo, les ha pillado el calendario y han improvisado mucho, no lo han discutido con los empresarios, no lo han discutido con los sindicatos. Hay un importante descontento en el Consejo Económico y Social, en el Consejo Consultivo, en todas las estructuras consultivas. Usted ve los informes y ve las críticas durísimas al procedimiento. Vamos a discutir en 15 días una ley de 166 folios que modifica 40 leyes de Canarias, que crea nuevos impuestos que no conocíamos, que no están evaluados, que modifica estructuras, que coge a 62.000 trabajadores públicos y de aquí a final de año les reduce su renta disponible un 10%, que eso va a suponer, además de un quebranto en sus derechos, va a suponer una retracción en el consumo. Es decir, yo creo que se toman muchas decisiones muy severas, muy serias, en muy poco tiempo, sin diálogo, sin acuerdo.
aunque en estos ¿Dejaría usted 15 pasar días... el verano? ¿Dejaría usted pasar el verano? No tienen tiempo, es que hemos perdido estos 6 meses. Es que nosotros mucho de lo que vamos a decir el día 15 lo dijimos en diciembre, que es cuando tocaba. Le dijimos, nosotros estamos en la oposición, subir impuestos siempre es impopular. Pues nosotros en la oposición dijimos que había que subir impuestos y dijimos cuáles y dijimos que había que hacerlo en aquel momento. Ahora lo que dijimos nosotros allí, y por cierto nos criticaba el gobierno de que subir impuestos deprimía la demanda, ahora ellos lo hacen en partida doble. Tocan todos los impuestos, los cedidos, los directos, los indirectos, crean nuevas figuras fiscales muy polémicas. Las cosas cuando no se hacen en el momento oportuno, se hacen mal. Y yo en esta enmienda a la totalidad que presenta el Grupo Mixto, que presenta Nueva Canarias, lo vamos a poner en evidencia. Se equivocaron en la financiación autonómica, se equivocaron en la ley de presupuestos, reconocemos el maltrato de la ley de presupuestos del Estado con Canarias, un maltrato, nos dan menos de lo que nos toca en financiación ordinaria y en inversiones, y esta conjunción de situaciones nos lleva a más recortes y más impuestos, que yo le digo cuál es la consecuencia. Más depresión económica, más paro y deterioros de los servicios básicos. Y este no es el camino. Y según lo que usted dice, yo se lo resumo en una palabra, nos lleva al abismo. Esta política nos ha colocado ya al borde del abismo. Pero usted imagínese, ¿sabe cuánto se recorta de aquí a final de año en España en gasto público y en impuestos? 46.000 millones. Si usted retira del mercado, de la circulación, 46.000 millones, ¿sabe qué pasa? Que la economía se deprime. Usted lo decía bien. En los Estados Unidos, frente a esta crisis, se intervino rápido. Se puso dinero en los bancos, se puso dinero en el sector público, se puso dinero en las familias, se puso dinero en las empresas. Y poco a poco están saliendo, están recuperando el crecimiento del empleo. Y aquí le quitan dinero a usted, le quitan dinero a las empresas, le quitan dinero al sector público. Solo tienen dinero los bancos para pagar sus deudas. Y esto es depresión económica y paro. Los datos son incontestables. Estos 2 años son 2 años de fracaso de una política impuesta por la señora Merkel, por la Comisión Europea, por el Fondo Monetario Internacional, aplaudida por el señor Zapatero y aplaudida por el señor Rajoy. Y así nos va. Le voy a hacer una pregunta. Esta semana ha entrado en vigor una normativa que permite, dentro de esa reforma fiscal financiera que ha llevado a cabo el Partido Popular, que permite que la gente que tenía dinero negro, como se suele llamar, o dinero B, fuera, entre en España tributando solo el 10%. Habrá mucha gente que se pregunte, ¿no sería más fácil contratar a 1000 inspectores de Hacienda, ponerlos a tiempo completo? ¿No sería más fácil y más rentable ponerlos a tiempo completo a perseguir esas grandes fortunas? Gente que pueda tener más de 600 millones fuera de España, que no deben ser más de 100 personas, supongo, entre 50 y 100 personas, ponerlos a tiempo completo a investigar a esas personas, en lugar de decir que esos miles de millones de euros que están fuera de nuestro país vuelvan solo tributando un 10%, porque casi que invitan a la gente a delinquir. Por supuesto. Usted y yo pagamos el triple que eso de impuestos. El triple de ese porcentaje. Sí, sí, sí. Eso. Lo que no puede ser es que los que incumplen las leyes, los que evaden impuestos... ¿Pero y por qué no se hace, señor Rodríguez? Porque entonces la gente deja de creer en los políticos, que se lo volví a decir en lo de antes. Yo estoy radicalmente en contra. Mi partido está en contra de las amnistías fiscales. Nosotros estamos a favor de perseguir el fraude, de, como usted bien dice, disponer de los medios tecnológicos y humanos para perseguir a los que no pagan. Si aquí pagara todo el mundo, no habría que hacer recortes. Y el gobierno del Partido Popular, efectivamente, los asalariados, los que tienen una nómina. Estos son los que soportamos el 90% de los ingresos y los consumidores. Cuando compras un zapato, cuando compras un kilo de carne, pagas un impuesto. Sobre los impuestos indirectos, en nuestro caso el IGIP, y sobre el IRPF, y en menor medida el impuesto de sociedades, se sustentan los ingresos del Estado. Pero hay que perseguir el fraude en vez de amnistiar el fraude. Nosotros estamos totalmente en contra de esta medida que ha hecho el Partido Popular. Por cierto, se la han criticado en Europa, por la misma razón que usted dice. Esto hace que la gente honesta que paga impuestos y que cumple con la ley diga, oye, si defraudo, pago menos. De manera que nosotros estamos en contra de esa amnistía fiscal, nos parece injusta, nos parece que enseña un camino inadecuado a las futuras generaciones, y el camino tiene que ser que pague todo el mundo. Tiene que ser el de la persecución de los que no pagan. Tendría que ser que pagaran el triple a los que, debiendo pagar, y no lo hicieron. Pues no, señor, pagan un 10%, muchísimo menos de lo que les correspondería de haber cumplido con la ley. Yo creo que es una malísima enseñanza siempre, y en medio de la crisis es un error político
de primer orden que el Partido Popular no dijo en la, No está en la legitimado para campaña hacerlo electoral. en tanto en cuanto tiene una mayoría absoluta que le avala en el Congreso de los Pero las Diputados. mayorías se consiguen con un programa y lo que están haciendo no tiene nada que ver con su programa, ni en relación a la sanidad, ni a la educación. Dijeron hace un mes. Usted no votó al Partido Popular en las últimas elecciones. Vale, pero ¿cree que alguien que haya votado al Partido Popular estará decepcionado en este momento? Sin duda, ya dicen las encuestas que no tendría mayoría absoluta si hubiera elecciones. Ahora todas las encuestas lo dicen, porque es que mucha gente votó pensando que era la solución, que era la alternativa, que no iban a tocar la sanidad ni la educación. Rajoy dijo hace un mes y medio que no habría ni un solo euro público para salvar a la banca. 15 días después, su ministro de Economía dijo que habría 15.000 millones. Y esa misma semana, el empleado de Bankia, el señor Goirigolzarri, dijo 23.000 millones. Pierden credibilidad por minuto. El Partido Popular dijo una cosa, ganó las elecciones democráticamente, tiene 186 diputados, pero lo que dijo y lo que hace no tienen nada que ver. Ahora no tendrían esa mayoría. Bueno, pues vamos a seguir avanzando, la conversación es apasionante, vamos a volver enseguida sobre este asunto porque sí quiero que le lance después en un instante un mensaje a los empleados públicos a ver qué puede hacer Nueva Canarias desde el Parlamento o qué no puede hacer por ellos. Nosotros seguimos avanzando en el programa porque también en el Parlamento esta semana se ha hablado sobre el cuidado y mantenimiento del medio ambiente. Han sido uno de los asuntos que se ha tratado. Lo ha hecho la viceconsejera del área, Guasimara Medina, que comparecía en comisión parlamentaria este viernes. Canarias tiene más del 45% de su territorio protegido, parques nacionales y también experiencias pioneras en gestión medioambiental. La palabra sostenibilidad no es ajena, aunque todos reconocen la necesidad de ejercer más pedagogía en esta área que lleve a una mayor implicación en la lucha contra el cambio climático y la concienciación. Queremos pensar que es que Canarias, como no tiene industria y no hay humos de ese tipo, pues no estamos afectando a la atmósfera y sí lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo, por supuesto, los coches, los vehículos, el consumo de la gasolina, pues claro que se produce una contaminación y más cuando estamos concentrados. Un trabajo que a juicio del Grupo Nacionalista debe estar basado en la cooperación de los diferentes departamentos. Las políticas sostenibles tienen que ser transversales en todas las áreas de gobierno y si podemos trasladarle esas políticas a los ciudadanos mejor que mejor, con políticas educativas. Se hablaba de ordenación del territorio, se hablaba de políticas energéticas, de residuos, de movilidad, etcétera, etcétera. El Grupo Popular llamó la atención sobre la necesidad de impulsar las energías renovables y criticó la paralización que ha sufrido la instalación de nuevos molinos desde el año 2004. En junio, señora viceconsejera, del 2012, solamente 4 de los 40 parques eólicos cuentan con declaración de impacto ambiental por parte de su departamento. ¿Es esto avance desde el punto de vista de nuestro grupo político? Esto es parálisis y desde luego ejemplo de no sostenibilidad. La viceconsejera de Medio Ambiente, por su parte, destacó que la sostenibilidad del paisaje y los recursos naturales se han convertido en una prioridad para el Ejecutivo canario y destacó que la apuesta por las energías limpias es decidida. Que quizá en este momento estamos en el momento idóneo para dar ese salto cualitativo. Es decir, tenemos que empezar a creernos primero que tenemos posibilidades de desarrollarnos y ser punteros en energías renovables y alternativas, y para eso es fundamental, y para las políticas de sostenibilidad, el compromiso de todas las administraciones, el consenso y la coordinación interadministrativa. Además, salió adelante una proposición no de ley de los grupos socialista y nacionalista con los votos en contra de los populares para instar al Gobierno a comenzar las acciones oportunas para que se derogue el Real Decreto que declara el campo de maniobras de Pájara como zona de interés para la defensa nacional. Y en la Comisión de Industria de esta semana de lo que se ha hablado es de energías renovables, sobre todo del desarrollo de estas fuentes energéticas en este archipiélago. Al contrario de lo que ocurre en la península, en Canarias la producción de energía a través de recursos renovables como el sol o el viento es más barata que la producción por medio de recursos fósiles como el petróleo. Sin embargo, Canarias presenta una dependencia del petróleo del 98%. Se estima que en este año 2012 la factura de petróleo de la Unión Europea va a ser el 500.000 millones de dólares. Esto es insostenible para Europa e insostenible para Canarias. Todos los avances estratégicos que se deben dar para que podamos no depender del petróleo ya no es una cuestión solo de carácter medioambiental, es una cuestión de supervivencia económica.
El Plan Energético de Canarias establece como objetivo para el año 2015 la producción de un 30% de la energía necesaria a través de recursos renovables. Esto supondría un ahorro anual de 62 millones de euros. Para conseguirlo hay dos pasos previos, la interconexión de los sistemas insulares y la creación de estaciones de bombeo que permitan aprovechar y almacenar la energía producida. Desde el punto de vista de rentabilidad de los proyectos de energías alternativas, es absolutamente básica, porque si no, no serán rentables nunca, porque pierden tal cantidad de energía que no podrán viabilizarse nunca, ni con primas, ni no primas, ni de nada. La importancia de las estaciones de bombeo es determinante. Sin la posibilidad de almacenar energía renovable, no es posible asegurar la estabilidad del sistema sin mantener también las energías convencionales. La confianza absoluta del sistema no puede estar. Tiene que estar siempre las de energías fósiles, pero en el consumo, en el tiempo, hay que compensarlo y hay que hacerlo así. Por lo tanto, la inversión también es menor debido a que existen también las empresas. El sistema de bombeo constituye la clave para la viabilidad de la producción de energía renovable en el archipiélago. De esta manera, pues hay energía cuando se necesita, da estabilidad, y si tenemos estabilidad, damos seguridad al suministro, porque la seguridad del suministro, que es que no hay acero, significa nada más que una coincidencia simultánea entre la generación y la demanda al mismo tiempo. La viceconsejera de Industria y Energía destacó que ya ha visitado todos los cabildos para informarles sobre el proyecto de instalación de los sistemas de bombeo. Bueno, pues hay que decir también que el Grupo Nacionalista Canario en el Parlamento de Canarias ha propuesto a Alfredo Belda y a Augusto Lorenzo para formar parte del Consejo Consultivo de Canarias, según se ha informado esta semana a través de un comunicado. Yo le pregunto, señor Rodríguez, y enseguida retomamos los asuntos que estábamos hablando antes, ¿qué le parecen esas propuestas? ¿Qué le parecen esas propuestas y qué le parece que el Partido Popular no esté representado en estos órganos? Bueno, me parece mal la posición del Partido Popular. El Partido Popular es el primer partido de Canarias, quien más votos sacó, aunque tenga el mismo número de diputados que Coalición Canaria, y estos órganos de control se hacen siempre a propuesta de los grupos parlamentarios. La negativa del Partido Popular a participar, porque en la negociación con el Partido Socialista y Coalición no llegaron a acuerdo, me parece que es una posición poco responsable. Frente a la abstención, al salirse del acuerdo del Partido Popular, los partidos que sustentan al gobierno presentan candidatos. Nosotros hemos renunciado a presentar candidatos. A nosotros nos parece que con 3 diputados en un órgano de 5 personas no debemos tener representación, porque no tenemos el peso... 3 diputados en un parlamento de 60. De 60, pues teníamos opción ahora, aprovechando que el PP no estaba. Nos ha parecido la solución menos mala que los grupos que sustentan al gobierno, que tienen 36 diputados, cubran esas plazas. Nosotros les vamos a apoyar. Pero no porque a ustedes no les interese. No les interese, digo, no habrá que estar en los órganos de decisión de esa... Sí, pero porque se hace en el la audiencia término... de cuentas al final fiscaliza las cuentas de la comunidad autónoma y es muy importante. La audiencia de cuentas hace lo mismo en el aspecto jurídico. Pero debían estar. Mire, lo que tocaba con las matemáticas parlamentarias era que el Partido Popular... Vale, no le tocaba, pero se lo regalan. Le dicen, pues usted puede estar y usted dice que no. Hemos preferido no estar. ¿Saben para qué? Para poner en evidencia que quien tenía que estar allí es el Partido Popular. Y si no están es porque no quieren. Y los otros 2 partidos que tienen 36 diputados van a proponer esas personas y nosotros las vamos a apoyar si superan la idoneidad, que es un trámite, bueno, unos aspectos legales, pero unos aspectos en relación a las comisiones respectivas, nosotros lo vamos a apoyar porque los órganos de control tienen que funcionar. El Consejo Consultivo es útil. Para esta ley que comentábamos ha emitido un informe pero vamos que a ver, nos ayuda. Rodríguez, si el gobierno lo sustentan Coalición Canaria y Partido Socialista y el órgano que fiscaliza las cuentas del gobierno lo forman consejeros... De todas las administraciones. De todas las administraciones públicas de Canarias. Está conformado por personas que designan Coalición Canaria y el Partido Socialista. Pues debilita el órgano. Por eso la responsabilidad del Partido Popular es muy relevante. Yo he pedido en la tribuna del Parlamento... deberían estar ahí. Pero ustedes también deberían estar ahí. Pero no tenemos peso específico para estar ahí. Es decir, sería desproporcionado que nosotros con 3 diputados tuviéramos un representante de 5 personas. Bueno, esa es una situación excepcional que no se había producido hasta el momento. Preferido, para animar al Partido Popular, hemos preferido no presentar candidatos, porque nos parecía que las propuestas tenían que ser 2 del Partido Popular, 2 de Coalición Canaria y 1 del Partido Socialista. En la radio y televisión pública sí que hay 9 representantes, nosotros vamos a procurar tener 1. ¿Por qué? Porque son 9 puestos y ahí, digamos, sería más razonable, más proporcional. No porque sea más entretenida la tele que el Consejo Consultivo. Ni más importante del punto de vista de la influencia. Yo le he dicho más entretenida. Pero al final le pregunto, esta postura que está adoptando el Partido Popular en Canarias
se ha producido también en Madrid. Y hablando de televisiones, a cuenta del Consejo de Administración de Televisión Española, el Partido Popular ha decidido modificar la ley, que al presidente lo nombre la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, en este caso, y el PSOE no está de acuerdo. Deja vacante sus plazas en el Consejo de Administración, también en un hecho sin precedentes en este país. ¿Qué está ocurriendo? Pues lo que está ocurriendo es que dicen una cosa cuando gobiernan y la contraria cuando están en la oposición. Y esto es lo que no puede ser. ¿Y a quién se refiere usted ahora? ¿Al PSOE o al PP? Ambos, al PSOE y al PP. El PSOE critica al PP porque no ha designado miembros aquí y ahora resulta que ellos hacen lo mismo en Madrid. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Mantener la misma posición. Fíjese usted, ¿era razonable que nosotros aspiráramos a estar en esos órganos? Pues a lo mejor. Usted ha concluido que sí, pero nos parecía y yo se lo digo por una cuestión de responsabilidad y en coherencia con el discurso que usted estaba manteniendo. Claro, pero nos parece a nosotros razonable que en la radiotelevisión española esté el Partido Popular y el Partido Socialista en función de lo que representan. Y no sería razonable que ahora Coalición Canaria y Nueva Canaria tuvieran un miembro en el Consejo de la Radiotelevisión Española, aprovechando que el Partido Socialista no quiere tener representantes. En fin, me parece que se están perdiendo la forma. Claro, yo lo que digo es que uno tiene derecho a quejarse cuando le invitan a participar en un órgano y uno decide legítimamente, como ustedes han decidido desde Nueva Canarias o desde el Partido Popular, no estar presente en ese órgano. Es decir, si ustedes les ofrecen la posibilidad de estar y después no están, criticar que desde nadie fuera... nos ha ofrecido esto, pero que en cualquier caso cada grupo presenta candidatos. No nos tocaba, insisto, no nos tocaba, porque somos 3 de 60, pero el Partido Popular y que es muy complicado desdoblarse también para estar presente en un montón de comisiones. Porque tú propones a expertos externos que tienen que tener un perfil profesional. Es decir, no deben ser además personas activas en política. Pero eso lo que está poniendo en evidencia es que no solamente tenemos una crisis económica, sino que tenemos una crisis democrática, tenemos una crisis de confianza, tenemos una crisis en los partidos políticos. Esto de que un partido de la envergadura del Partido Popular no tenga representantes, no haya designado, no haya propuesto a los expertos para el Consejo Consultivo o para la Audiencia de Cuentas, no había pasado nunca. ¿Y esto qué va a pasar en el conjunto de España? De que la oposición política no tenga representantes en el órgano gestor de la radiotelevisión, tampoco había pasado nunca. Digamos, la crisis económica está provocando una crisis democrática, una crisis de valores, una crisis de credibilidad y de confianza que está trastocando demasiadas cosas, ¿no? Usted, aparte de diputado de Nueva Canarias, es el presidente de esta formación política, no forma parte del gobierno, como ha quedado claro a lo largo del programa, pero sí está preocupado por esos recortes en las empresas públicas. Sí. Me decía antes, ¿qué mensaje le puede trasladar usted a esos miles de empleados públicos que están en Canarias 62.000 y que están viendo la situación y que están viendo que ese recorte salarial y que esas medidas que el gobierno le dice que son obligatorias porque no les queda más remedio que hacerlo, se van a producir? ¿Qué mensaje les lanza como presidente de Nueva Canarias o como diputado de Nueva Canarias? ¿Qué se puede hacer para solucionar? Que no me parece justo que paguen los platos rotos los trabajadores públicos que desempeñan funciones esenciales, porque aunque a veces la gente se olvide, la inmensa mayoría de los trabajadores públicos son sanitarios, educadores, gente de los servicios sociales, los que mantienen los servicios básicos. Ahí está el 85% de los trabajadores públicos. De manera que no me parece bien que se les aumente la jornada laboral, se ponga gente en la calle y se rebajen los salarios. Creemos que pagan los platos rotos quien no ha generado esta crisis y porque los gobernantes no han explorado las otras soluciones. La mala negociación de la financiación autonómica, que siempre repetiré, tiene consecuencias. La mala ley de presupuesto que se tramitó el pasado diciembre en el Parlamento de Canarias y que no acometió las decisiones pertinentes. El maltrato del Partido Popular a los ciudadanos de Canarias, la ley en trámite en las Cortes Generales. La escasa o nula persecución del fraude fiscal. Pero eso ya me lo he dicho todo. Yo de verdad que... Pues creo que esto es lo que hay que hacer. Mire usted lo decía antes, no es más sensato, y mucha gente, 1000 inspectores para seguir el fraude que el perdón a los que defraudan. Pues sí, pues se ha decidido. Eso solo pregunta no porque uno sea más listo que nadie, sino cualquier ciudadano de a pie. Yo creo que es el sentido común que tiene cualquier persona en su casa. Pues nosotros vamos en esta enmienda a pedir la suspensión de esta bajada salarial y que en todo caso se negocie, porque es que encima no se ha negociado. Si se hubiera sentado el gobierno con los representantes de los trabajadores, con los sindicatos, se podrían haber buscado mecanismos de ajuste en la gestión. Recortar es fácil y malo para el funcionamiento de los servicios. Hay servicios que son ineficientes, pues habrá que mejorarlo. Si hay que mover personal, se mueva personal. Esta es la comunidad que más va a recortar en capítulo 1 de toda España, ¿eh? No las he mirado todas. Sé que hay recortes en todas las comunidades autónomas. Son 112 en salario,
pero hay 110 en otros recortes, que es gente a la calle. Y si hemos hecho la tarea mejor que nadie, ¿por qué los recortes son mayores que nadie, según usted? Porque nos han tratado mal. Porque el problema entonces parte de la financiación estatal. Parte de la financiación autonómica y de la ley de presupuesto y de no haber hecho algunas tareas aquí en su momento. Nosotros hemos apoyado... que la culpa la tiene el gobierno de Zapatero y el gobierno del señor Rajoy. Sin duda. Y que aquí no se han hecho tampoco las tareas de forma debida, ¿eh? Yo le insisto, en la ley de presupuesto del año 12, de haber subido los impuestos de forma moderada, no se hubiera tenido que hacer esta subida atropellada. Nosotros estamos en contra de subir a los alimentos básicos el IGIC un 50%. Nosotros creíamos que ese tipo reducido no debe tocarse. Ellos, sin embargo, lo suben un 50%. Y a los super incrementados, que es para los asuntos de lujo, solo lo suben un 10%. Nosotros lo subíamos casi un 40%, las cosas de lujo. Es un problema también de la ideología de cada cual. De manera que hay responsabilidades en Madrid, hay responsabilidades aquí, las había en el gobierno anterior y las hay en este gobierno. Y lo que no puede ser es que siempre paguen los mismos. Pero claro, usted me dice que es una cuestión de ideología y de sensibilidad probablemente a la hora de tener una visión del mundo, una visión de la vida. Pero este gobierno que tenemos en Canarias, antes era Coalición Canaria, Partido Popular, había unas sensibilidades, pero en este gobierno también está el PSOE, que en teoría debe tener una visión de la vida más próxima a lo que usted me está contando. Por eso en el Parlamento se ponen en evidencia estas contradicciones. Y nosotros, que estamos solo interesados... Yo he visto votaciones unánimes entre el gobierno, no he visto ninguna ruptura de voto por eso digo. En el escaso año que llevamos de mandato. Pero las contradicciones son evidentes, usted acaba de decirlo. Es decir, lo que antes decía el PP estando en el gobierno... No me atribuye cosas, yo no las digo. La inyección de Estados Unidos. Pero la inyección de Estados Unidos lo dijo usted, me dice que lo he dicho yo. Pero le digo una cuestión. El Partido Popular dice una cosa cuando está en la oposición y otra en el gobierno, y el Partido Socialista hace lo mismo. Y yo se los digo en la Cámara, y eso no es razonable. Lo que no puede ser es que lo que el Partido Socialista le critica aquí al Partido Popular, que se queda fuera de las instituciones por un pataleo, luego lo hagan ellos en Madrid. Porque yo lo que haré es recordarle a ambos que hacen lo contrario de lo que dicen. Y eso es lo que desacredita la política. Desacredita la política que nosotros nos aprovecháramos de las contradicciones de los grandes partidos para colarnos en los órganos de control. Yo creo que lo que toca es decirle a los ciudadanos la verdad de las cosas. Estamos en una situación comprometida porque se han tomado decisiones incorrectas. Esta situación comprometida hay que repartir las cargas. Lo que no es razonable que los paguen los de siempre. Lo que no es razonable es que la sanidad y la educación sufran recortes y los bancos se lleven el dinero. Nosotros creemos que hay que hacer las dos cosas y que es posible hacerlas. En vez de subir determinados impuestos hay que perseguir a los que no pagan. Se pone mucho énfasis en poner nuevos impuestos y en subir los que tenemos y poco en perseguir a los que defraudan. Y en ese contrapunto estamos nosotros, Nueva Canaria, un partido canario, nacionalista y de progreso que procura, con la representación que nos han dado los ciudadanos, sacamos 83.000 votos, el 10% de los votos, y tenemos, por cierto, solo 3 diputados, porque nuestro sistema electoral también se despacha a gusto con las minorías, ¿no? Pero estamos ahí haciendo ese papel de contrapunto, de alternativa constructiva. Yo no tengo ningún interés en dañar ni a este ni al otro gobierno, sino poner énfasis en los problemas y en las soluciones, y en nuestra enmienda a la totalidad. Por eso no nos despachamos tampoco esta enmienda a la totalidad en medio folio, porque no es una pelea política. Nosotros no queremos sustituir al gobierno. Lo del medio folio me lo ha dicho dos veces. Porque me parece mal. Una ley de 166 folios y usted presenta... ¿Y por qué cree que el Partido Popular hace eso? No lo entiendo. No lo entiendo. Un partido con 21 diputados en el Parlamento, nosotros somos 3. Presenta una enmienda a la totalidad. Y nosotros presentamos... Porque en 6 líneas lo único que se puede decir es no me gusta la ley de presupuesto de la comunidad autónoma para el próximo año. Es que no cabe mucho más. Y nosotros decimos, no nos gusta Depende del cuerpo de la letra. No nos gusta por esto y por esto. La financiación autonómica representó lo que representó. No se subieron los impuestos en diciembre. ¿Y usted ve a Asier Antona por el Parlamento, que ahora está de presidente del grupo, y le dice a Asier... Yo no he visto a Asier después de verla, se lo diré. Porque le tengo además buen aprecio personal y creo que es una persona conservadora del Partido Popular, pero con una trayectoria, y ahora que es el jefe máximo del grupo, no empieza bien esta nueva etapa. A lo mejor alguien que está en su casa está pensando, es que esto es lo que trabajan los políticos, ¿no? Porque no tienen ganas de trabajar. Sí, pero... Porque en 6 folios, 21 diputados, yo les tengo que decir que comparen. La enmienda a la totalidad de la ley de presupuestos también fue muy parecida. Nosotros hicimos una enmienda a conciencia, alternativa, diciendo dónde creíamos que había que sacar los recursos, diciendo que había que perseguir el fraude, diciendo que había que subir los impuestos. No nos toca subir los impuestos desde la oposición, es impopular, y nosotros responsablemente dijimos que había que subir impuestos. Y el gobierno me dijo entonces que eso deprimía la demanda, que era malo para la economía.
y ahora lo suben ellos el doble de lo que propusimos nosotros, deprisa y corriendo, y ahora no es malo para la demanda. Por eso, nosotros argumentamos las cosas, presentamos alternativas, procuramos contribuir. Nosotros no queremos sustituir a este gobierno, no tenemos ninguna posibilidad. Con 3 diputados y con el 10% de los votos, nosotros no estamos en condiciones de ser una alternativa. Somos la oposición porque la gente nos colocó en la oposición. Y ahí lo que defendemos es nuestro programa, con nuestros argumentos, tratando de ayudar, dándole la razón al gobierno, por ejemplo, cuando dice que la ley de presupuesto nos trata mal, la del Estado. Le damos la razón porque es verdad. Yo sé el maltrato de la ley de presupuestos del Estado a Canarias en sanidad, en educación y en inversiones. Y en eso estoy con el gobierno. Pero no estoy con el gobierno con los recortes, con los despidos, porque creo que ese camino no es justo y además no sirve. Nos lleva, insisto, a más depresión, a más paro y a más deterioro social, ¿no? Bueno, pues queda clara esa postura. Seguimos avanzando, si le parece, señor Rodríguez, en temas que son noticia, que han sido noticia durante toda esta semana pasada. Y entre esos temas están las 2 sentencias del Tribunal Supremo que avalaban la búsqueda de petróleo en las costas canarias. Esas sentencias, esas resoluciones judiciales han centrado parte de la actualidad de esta semana. Como decimos, el Alto Tribunal respaldaba la decisión del gobierno de Mariano Rajoy de autorizar a Repsol prospecciones petrolíferas en aguas canarias y rechazaba los recursos presentados tanto por el gobierno de Canarias como por el Cabildo de Lanzarote. Las administraciones canarias han anunciado que van a continuar con esa batalla judicial. Todavía quedan varios recursos pendientes. En el Parlamento los grupos han vuelto a manifestar sus posturas. El auto dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha provocado interpretaciones diferentes entre los grupos parlamentarios. Mientras el Grupo Popular lo considera un punto de inflexión, para socialistas y nacionalistas se trata solo de un primer paso. Nos dice el Supremo, todo lo que tiene que ver sobre la necesariedad o no, la idoneidad o no de las nuevas medidas que se adoptan en el 2012, discútase en un pleito aparte, que es el pleito que han interpuesto la Comunidad Autónoma y el Cabildo. Pero en el trámite de ejecución de sentencia eso no se puede discutir. Incluso llega a decir, no se puede discutir, como bien acertadamente hace el Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de Lanzarote, que no discuten ese tema en este trámite. Antes se estaba planteando si el Gobierno del Estado tenía capacidad o no de convalidar ese Real Decreto. Lo que viene a decir este pronunciamiento del tribunal es que sí, que efectivamente puede hacerlo, y resuelto esa cuestión, ahora vamos al fondo del decreto en cuestión, que es el que autoriza nuevamente las prospecciones petrolíferas. Desde el Grupo Parlamentario Popular esperemos que este auto suponga un antes y un después en cuanto a la forma de proceder del Gobierno de Canarias. Entendemos que lo que procede ahora es sentarse, hablar y propiciar que estas prospecciones se realicen a 61 kilómetros de nuestra costa y que podamos averiguar si existe petróleo y si existe gas. La resolución del recurso presentado por el Gobierno de Canarias y los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura será el próximo paso en el desarrollo del proceso legal en torno a las prospecciones petrolíferas frente a las costas canarias. Bueno, pues 2 resoluciones del Tribunal Supremo se han conocido esta semana. Señor Rodríguez, supongo que usted tiene una valoración, una opinión sobre este tema. Bueno, primero, que esto no es un problema judicial. Esto no se resuelve en los tribunales, esto es un problema político. Yo he dicho... Si le parece, para situar al espectador, aunque quedaba explicado en el vídeo, decir que el Tribunal Supremo, el Gobierno de España concede autorizaciones a Repsol para que haga prospecciones en aguas canarias y el Cabildo de Lanzarote y el Gobierno de Canarias recurren esa decisión. Ahora el Tribunal Supremo da la razón al Gobierno de España. Da la razón en el sentido de que las prospecciones las puede dar el Gobierno de España y tal como las dio son legales, pero es que esa no es la discusión. Les advertí yo esto en el Pleno, de que llevar al terreno de la justicia lo que es un problema político. Mire, a mí, digan lo que digan los tribunales, Nueva Canaria está en contra de las prospecciones impuestas por el Gobierno de España. ¿Sabe por qué? Porque son peligrosas para el medio ambiente, porque si hay beneficios son para los particulares y porque no nos han consultado. Digan lo que digan los tribunales. Es que la resolución del Tribunal Supremo dice además que es bueno para el gobierno, para España. Ahí sí que le discuto yo al Tribunal Supremo todo lo que usted quiera, porque el Tribunal Supremo lo que hace es interpretar las leyes. Nosotros interpretamos los intereses de los ciudadanos, los representantes del pueblo, los ciudadanos. Y nosotros, los nacionalistas progresistas de Nueva Canaria, estamos en contra de estas prospecciones porque se hacen para favorecer los intereses particulares de Repsol, porque son peligrosas para el medio ambiente, porque no demuestran ningún valor añadido a nuestra economía y sí muchos riesgos. Y por lo tanto, nosotros políticamente, democráticamente, estamos en contra de esta decisión. Y nuestra gente también.
Y lo que pretenderemos es que los ciudadanos tomen conciencia para el día que tengan que votar, sepan a quién votar. De manera que este tema, al margen de los asuntos judiciales en los que yo no entro, que son ¿A usted qué le parece esa frase que ha dicho el presidente del gobierno esta semana, diciendo que va a ser una batalla larga judicialmente? Decía él también de una manera apasionada, decía. A mí no me gusta ver al presidente del gobierno con ese tipo de cuestiones de guerras, batallas y tal. No me gusta. Creo que el presidente se tendría que reservar para situaciones de otra naturaleza, ¿no? De entrada no me gusta el lenguaje, pero es un asunto, digamos, subjetivo. Lo que sostengo es que la opinión pública en Canarias informada no ve este tema. Y creo que eso políticamente es relevante, desde el punto de vista es relevante. No es de recibo que lo que en Valencia y en Baleares es un problema para el medio ambiente, en Canarias no lo sea. Lo que no es de recibo es que las instituciones valencianas y de Baleares puedan parar una decisión porque creen que su opinión pública y su medio ambiente hay que preservarlo y aquí no lo podamos hacer. De manera que Nueva Canarias solo se va a dedicar a discutir esto en el terreno de las ideas, de la democracia, de las movilizaciones. Por eso decimos, digan lo que digan los tribunales, ahora y después, nosotros creemos que esto no responde al interés general, que esto tiene riesgos para el interés general, que hacer prospecciones a 2.500, 3.000 metros en aguas profundas tiene experiencias muy negativas en el mundo y recientes. No es lo mismo extraer petróleo a 80 metros en la plataforma continental como pasa en Tarragona. Eso es fácil. O hacerlo en medio de una ciudad como pasan en ciudades norteamericanas. Lo hemos visto todos en las películas. Estamos hablando de ir a 2.500, 3.000 metros de profundidad. Un accidente serio puede comprometer no solamente las playas, sino el mar, la flora y la fauna marina. Nosotros no solo vivimos de los hoteles, vivimos del espacio físico, del medio ambiente, de nuestras playas, y creo que además no nos beneficia. Lo que han hecho es regalarle, si hay recursos naturales, a Repsol el 95% de lo que ahí se pueda extraer. Si esta decisión hubiera que tomarla, la tendría que tomar el pueblo de Canarias democráticamente, con toda la información y evaluando pros y contras. Ahora solo hay contras. Y si hay beneficios, para los particulares, ni para usted, ni para mí, ni para nuestros hijos, habrá nada porque tal como se ha dado la concesión, si hay una explotación, habrá unos impuestos casi ridículos en la legislación española y los beneficios serán para ellos. Y si hay problemas, los pagará la economía canaria, los pagará el medio ambiente, los pagará uno de los destinos turísticos más atractivos del mundo, ¿no? Hablaba del Tribunal Supremo, le cambio el tercio porque ha sido también actualidad esta semana todo ese asunto del presidente del Tribunal Supremo, del señor Díbar. Debemos saber los españoles dónde pasa sus vacaciones y sus jornadas de trabajo el señor Díbar y con quién. Si son en desempeño de su función y por tanto pagadas con dinero público, sí. Es decir, un representante de los ciudadanos que cobra del erario público. Que lo que hemos visto publicado que iba a reuniones de un día, de media hora, y se quedaba cuatro días en Marbella. Es cierto, yo no me eso es lo que hemos leído en la prensa. Es lo que hemos leído en la prensa. Mi impresión es que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo... Y lo que hemos leído también es que no va a tener que comparecer en el Congreso para dar explicaciones. Pero porque el PP por eso lo impide. El planteamiento yo creo que lo tiene complicado el presidente del Tribunal Supremo. ¿Complicado en qué sentido? En el sentido de sostenerse en el puesto si no es capaz de dar una explicación convincente de que si fue con recursos públicos tiene que decir a la opinión pública con quién se reunió y cuáles fueron esas reuniones de trabajo. Y si no puede ser una comisión pública, tendrá que ser una comisión restringida. Pero los ciudadanos tienen derecho, no. Pueden exigir siempre a un representante que se mueve con recursos públicos explicaciones, siempre. Le explico porque le pregunto lo del señor Díbar, porque ha salido un informe esta semana del CIS diciendo que los jueces son los empleados públicos peor valorados por la ciudadanía. Y entonces yo le pregunto, porque eso es un dato preocupante, no estamos hablando de presentadores de televisión, si estamos hablando de los jueces. ¿Eso quiere decir, señor Rodríguez, que el sistema está podrido? No, pero desde luego... Porque si el Poder Judicial es lo peor valorado por la ciudadanía, ¿en qué creemos? Si no creemos en la justicia, ¿en qué creemos? Vamos a ver, yo le decía antes que esta crisis es una crisis económica de orígenes financieros que se ha extendido y ha generado todo el daño que hemos comentado, pero que está afectando también a la democracia, que está afectando a la confianza en las instituciones. Y en estos momentos en España tenemos una situación comprometida. La monarquía, que gozó de un prestigio inquebrantable, está en crisis de confianza, lo dicen las encuestas. Los jueces, malísima noticia. El Poder Judicial tiene un estatus de independencia, de arbitraje, de interpretación de derechos y libertades que no puede estar en discusión de forma permanente. Pero comportamientos como este,
o los propios juicios a Garzón, que generaron una gran inquietud en la ciudadanía, debilitan y desprestigian la Administración de Justicia y no es buena noticia. De manera que estamos en un momento comprometido. Esto de que los partidos no participen allí en los órganos de control y el contrario no participa aquí es una mala noticia. De manera que no solamente tenemos que reconducir la situación económica, tenemos que mejorar el sistema democrático, tenemos que mejorar la transparencia, tenemos que mejorar la participación. Esa ley que hemos comentado hoy, que se tramita en el Parlamento de Canarias, no se puede despachar en contra de los sindicatos, en contra de los empresarios, en contra de la oposición política, con discusión por parte de los expertos. Necesita siempre el acuerdo, o al menos intentarlo, porque cuando se gobierna y hay que tomar decisiones, pues toca, pero al menos intentar un acuerdo para mejorar la calidad democrática. Estamos en una crisis seria, yo no voy a alarmar a la ciudadanía, pero desde luego ese dato que usted da, que los jueces son los trabajadores... Sí, es un informe del CIS esta semana. Bueno, pues muy preocupante, ¿no? Porque debiera ser uno de los espacios, digamos, a salvo de la crisis y por lo tanto prestigiados y reconocidos porque luego interpretan nuestros intereses y además con consecuencias a veces terribles, ¿no? Estamos en la recta final del programa, es apasionante la charla, ¿no? Y todos los asuntos que estamos tratando, pero debemos seguir avanzando. Nos quedan un par de cuestiones que tratar y enseguida finalizamos con la entrevista. Nueva reunión del Comité Permanente de Conferencias de Presidentes de las Asambleas Legislativas Regionales de Europa, la CALRE. La última se había celebrado, como saben, en Tenerife y en La Palma. Esta vez ha sido en Austria y a ella ha asistido el presidente del Parlamento de Canarias, Antonio Castro Cordobés. Durante la reunión, Castro ha destacado la necesidad de reforzar las relaciones entre las asambleas legislativas regionales europeas. El presidente del Parlamento Canario, Antonio Castro, dirige el grupo de trabajo sobre subsidiariedad de la Conferencia de Presidentes de las Asambleas Legislativas Regionales de Europa. El grupo ha avanzado ya los informes que presentará en pleno el próximo mes de noviembre y que inciden en una doble vertiente. A todos nos preocupan digamos, los dos ámbitos, el horizontal, las relaciones entre regiones, el potencial que tienen las regiones para complementarse sí, conocerse, la importancia que tiene, y el vertical, que es la manera de participar en las decisiones. Los parlamentos regionales europeos aspiran a ser escuchados en los foros que adoptan las decisiones comunitarias. Pero lo que pretendemos es que en el futuro las consultas sean previas a cualquier comienzo, de manera que podamos intervenir en la fase previa. Actualmente el Tratado de Lisboa establece que las consultas a los parlamentos regionales se llevarán a cabo con el proceso legislativo ya en marcha. Y la próxima semana el Parlamento de Canarias, como decíamos, va a acoger un pleno extraordinario donde se van a debatir el proyecto de ley de medidas administrativas y fiscales. Son las medidas adoptadas, como decimos, por el Gobierno de Canarias tras los recortes aplicados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Los grupos parlamentarios Mixto y Popular han presentado 2 enmiendas a la totalidad. El presidente de la Cámara ha manifestado que le va a dar un trato excepcional a este debate. Antonio Castro también ha anunciado que el Parlamento bajará el sueldo a sus trabajadores y a los diputados más de un 5% anual. El plan de recortes de gastos se va a publicar en los próximos días en la página web de la Cámara y en el boletín oficial del Parlamento. ¿Sabes cuándo entra? ¿Qué va a hacer? Solo en personal, lo que se baja del capítulo 1, que es personal, es más del 5% anual. Ese dato que me sube acá porque el otro día salió por decir, no, que 6 meses no. Ya lo verán, la valoración que se hizo es otra. Y el Parlamento de Canarias, dentro de las actividades que celebra todas las semanas, acoge en esta ocasión una nueva exposición. Se titula Anatomía y Símbolos. Es del escultor José Ernesto Acosta Lorenzo. La muestra ha contado con la colaboración de la Asociación de Cuidadores, Familiares y Amigos con Dependencia, Alzheimer y otras demencias, ACUFADE. Todos los que quieran visitarla van a poder hacerlo hasta el próximo 27 de junio. Casi un mes tienen por delante. La sala de exposiciones del Parlamento se abre para conocer el trabajo del escultor venezolano José Ernesto Acosta Lorenzo. Además, es un buen ejemplo de la unión del arte y el compromiso social porque el artista ofrece esta muestra a beneficio de ACUFADE, la asociación que trabaja con personas dependientes, en especial con enfermos de Alzheimer. Qué mejor que el arte como medio de comunicación y como forma de expresión para poder llegar tanto a familiares enfermos y a la gente en general, ¿no? A todo el público. Ernesto, gracias por permitirnos compartir contigo estos momentos, porque disfrutamos de tu amor a través de la obra.
El presidente del Parlamento valora el plano artístico de un escultor reconocido ya en las islas, pero Castro Cordobés destacó sobre todo la carga emocional de la exposición. Estoy seguro de que la muestra que hoy inauguramos cumplirá el doble objetivo de dar a conocer y poner en valor las generosas y solidarias tareas de Acufade y las creaciones de un artista que a caballo de Venezuela, entre Venezuela y Canarias, nos sorprende gratamente con la calidad incuestionable de sus trabajos. Bajo el nombre de Anatomía y Símbolos, esta muestra escultórica permanecerá abierta hasta el 27 de junio. Y una semana más hemos sacado nuestro atril a la calle para ver qué propuestas y qué preguntas nos plantean todos ustedes. Una vez más, la crisis sigue siendo el tema principal. Nos estamos encontrando con una cosita que pasa siempre, que es que los que ganan quieren ganar más y los que no tienen pues acaban perdiendo. Consecuencias, pues todo lo que nos está pasando, no es crisis, es lo lógico. La gente que está ganando más está mercantilizando los servicios públicos y nos está dejando sin nada, como siempre. Yo creo que está afectando de gran manera a los estudiantes porque lo que está haciendo es que muchas personas no pueden acceder a estudios superiores. El problema más grave que veo es las subidas de tasas, por ejemplo, en la universidad o muchas subidas de impuestos y el gran problema que hay con Bankia. El hecho de cómo ha encarecido todo y cómo se ha vuelto tan difícil lo que antes era tan fácil a lo mejor como conseguir un empleo. Lo más grave es el paro, evidentemente, y la poca rapidez que se dan los políticos en solucionar los problemas. Uno de los problemas más graves de la crisis son estos recortes que están habiendo en la educación, porque de todas las cosas que en realidad se podrían recortar, justamente cogen la cosa que yo creo que es lo que más puede potenciar un país, ¿sabes? El tema del paro, porque vamos, no llegar a fin de mes, no tener un trabajo es algo muy triste. Grave es la necesidad que hay en todas las casas, los demás son voladores y aquí eso, ¿quién lo arregla? Manolo. El mamoneo que hay entre políticos y todo ese tipo de personajes que nos gobiernan, o dicen ellos que nos gobiernan, y lo que hacen es aprovecharse de nosotros, creo. Hay muchas partes del mundo que han estado mucho peor que aquí, 1000 veces, entonces no es tan grave. Me parece que la gente se asusta demasiado. El problema, claro, es la gente que no tiene ni trabajo ni ingresos. Eso, que te pidan la pasta a rato. Como ven, sinceridad en la calle, cada uno dice lo que quiere. Yo me quedo con ese señor mayor que decía, ¿y esto quién lo arregla? Sí. Manolo. Y es prácticamente lo que sí han dicho los ciudadanos es los problemas que están viviendo. Y son esencialmente el cuestionamiento y los recortes en los servicios públicos, educación y sanidad. Eso genera una enorme preocupación. Y la otra, la más grave de todas, la falta de empleo, la falta de ingresos en la familia. Es a eso donde hay que dedicar lo mejor de nuestros esfuerzos. La culpa de lo que nos pasa no la tiene la sanidad, no la tiene la educación, no la tienen las pequeñas y medianas empresas, no la tienen los trabajadores públicos. Las culpas, si existen, han estado en un sistema financiero desregulado, o ambicioso, o yo diría que bordeando lo delictivo, y desde los gobiernos de Europa, de España y de Canarias hay que hacer un esfuerzo para que la sanidad, la educación, el empleo se preserven, se garanticen, y los recortes y estas subidas de impuestos, tal como se están haciendo, van en sentido contrario de lo que la gente sufre y reclama, que es soluciones, ¿no? Señor Román Rodríguez, presidente, diputado de Nueva Canarias, muchísimas gracias por habernos acompañado un domingo más en este Parlamento. Gracias a ustedes. Ha sido un auténtico placer. Nosotros les damos a ustedes también las gracias por la atención que nos han prestado en los últimos 60 minutos. Recordarles que tienen una dirección de correo electrónico, como siempre, para que nos hagan llegar cualquier sugerencia que quieran comentarnos. Esa dirección de correo electrónico la tienen sobreimpresionada, es parlamento@tvcanaria.tv, parlamento@tvcanaria.tv, y ya saben que les esperamos aquí el próximo domingo en el mismo sitio y a la misma hora. Feliz domingo.